Hola, este es un pequeño podcast para poder explicar un poco más a fondo lo que es la programación orientada a objetos. Eh, no esperen tener nada resumido, voy a intentar explayarme lo máximo y entrar a detalle, así que adelante. Antes que nada, entender por qué nació la programación orientada a objetos. Pues explicar que la programación ha tenido bastantes cambios y la programación orientada a objetos no es lo último, que la última estructura que se puede aprovechar como para poder programar, sino que pues actualmente hay muchas otras que sirven para resolver distintos problemas. Pero la programación de objetos en su momento, o incluso hoy, resuelve problemas muy específicos que básicamente van desde orden y responsabilidades. Primero existía la programación estructurada, que era una programación que se ejecutaba línea por línea. Por ejemplo, yo podía ejecutar sentencia tras sentencia y sin importar qué pase, si una sentencia estaba antes que otra, se iba a ejecutar antes. Si una sentencia estaba después que otra, se iba a ejecutar después. Y así, línea por línea. Pero luego vieron que esto no era tan práctico, entonces surgió una programación llamada programación modular, en la cual podría separar por medio de funciones algunos pedazos de código para que estos se ejecutaran cuando yo quisiera. Así yo podía reutilizar bastante código y fue bueno. Luego también existía por ahí una sentencia llamada GoTo. Recuerdo en el lenguaje BASIC que lo que hacía era que tú referenciabas una línea de código en específico y tu código saltaba hasta esa línea. Eso pues también servía como una especie de pseudo función al llamar a cierta línea de código en un momento específico, pero pues no llegó a ser tan práctico, por lo tanto no sobrevivió. Sin embargo, pues se vio que esto tenía bastante problema de responsabilidad y de orden. Por ello nace la programación orientada a objetos, que lo que intenta es imitar a la realidad física. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, en mi realidad yo un molde, lo que voy a intentar hacer es replicar bastantes creaciones a partir de este molde. Pero para eso pues deberíamos entender los conceptos de clase, objeto, método, atributo, lo cual ya vamos a llegar a explicar muy pronto. De hecho, ya el por qué existe la programación orientada a objetos se va a explicar entonces qué es una clase. Al fin y al cabo la clase vendría a ser un modelo, un molde. Si queremos poner un ejemplo, podemos decir que una clase de persona no es una persona en específico para empezar, sino que es algo abstracto. Si tú piensas en una clase persona, no vas a pensar en una cara, no vas a pensar en una persona que tú conozcas para nada. Al contrario, simplemente piensas en qué cosas podría tener una persona, qué cosas podría hacer una persona. Podría es la palabra clave aquí. Y cómo debería verse, qué forma podría tener una persona, pero no le das una forma en específico, sino que simplemente lo dejas en una posibilidad, le das un molde, que posteriormente ese molde va a ser rellenado con datos exactos, ¿ok? Y cuando tú lo rellenas con datos exactos es cuando tú creas un objeto. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, teniendo la clase persona, tú podrías crear una persona llamada Fabián, en la cual tú podrías llenar su atributo nombre, pues con Fabián, apellido con Peña. Podrías crear acciones como por ejemplo programar, le dices Fabian punto programar y Fabian se va a poner a programar. Tú no podrías hacer eso con un objeto. Perdón, tú no podrías hacer eso con una clase porque es algo abstracto. Algo abstracto no existe, simplemente es un molde, es un modelo del cual van a salir bastantes objetos. Y listo. Se utiliza mucho la palabra que el objeto es una instancia de una clase. Y bueno, es simplemente que el objeto es algo creado a partir de una clase, algo que funciona, algo que ya tiene razón de ser y tiene responsabilidades y puede ejecutar acciones como tener propiedades. Luego tenemos los métodos y los atributos, ¿no? Que son la base de lo que va a tener una clase para darle a sus objetos. Comencemos por los atributos, que son creo lo más sencillo de explicar, que son simplemente cosas que tú puedes guardar en valores. Si se entiende un poco de teoría de tipos de datos, pues un atributo puede guardar cualquier tipo de dato. Prácticamente son variables que va a tener por defecto una,
un objeto. Pero pues obviamente tú puedes modificarlo dependiendo de los permisos que tengas de esta clase y de este objeto. Puedes modificarlos cambiarle el tipo, cambiarle los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Son simplemente variables adjuntas a una clase que cuando se le crea el objeto, pues se les asigna a este objeto. Y luego tenemos pues los métodos que son de repente un concepto un poco más complejo, dado que hay bastantes tipos. Para empezar tenemos al método constructor. ¿Qué diablos es el método constructor? Pues sucede que cuando creas un objeto a partir de una clase, no lo haces pues con un comando en especial, ¿no? En realidad sí, por ejemplo, en lenguajes como Java utilizas new, pero no vamos a eso, no lo haces con magia. Al final tú lo que haces es ejecutar una función, ejecutar un método para poder crear un objeto a partir de una clase. Y el método que se ejecuta en este momento es el método constructor. Lo genial de esta acción es que este método constructor permite tener parámetros. ¿Para qué? Para que tú instancias, para que tú crees un objeto con valores de inicio. O sea, que no, tú podrías crear un objeto persona, pero esta persona, si no le metes parámetros, todavía no va a hacer nada. Va a ser, ok, un objeto, una persona, pero no va a tener cara, no va a tener nombre, no va a tener nada. Sin embargo, tú podrías, dentro de tu método constructor, aceptar de que al crearla, se cree con nombre, con apellido, con edad, con estatura, con color de piel, eh, todo lo que tú quieras. Y ya a partir del momento en que se crea este objeto desde la clase, ya va a tener una identidad y va a tener unos valores. Es para esto que es lo que sirve el método constructor, para poder instanciar, para poder iniciar un objeto ya con algunas acciones dentro de su instanciación, ¿no? Pero no solamente para eso, sino que tú podrías ejecutar cualquier cosa dentro de ese método constructor. No solamente no hay que limitarnos en eso, dado que pues es un método, acepta cualquier ejecución de código, cualquier algoritmo dentro de este método constructor. Así que tener cuidado para qué se usa, ¿ok? Luego tenemos otros dos tipos de métodos, que son los métodos de clase y los métodos de objeto. Los métodos de objeto son métodos que se le pueden ejecutar una vez que se ha creado el objeto. Por ejemplo, si tú creas un objeto siguiendo con la misma persona, creas un método programar, solamente vas a poder ejecutar el método programar desde un objeto. Tú creas Fabian igual a persona, ¿no? Igual a clase persona, y le metes todos los datos que tengan que utilizar para instanciar, y luego coges Fabian.programar y recién lo puedes utilizar. Tú no podrías coger persona.programar porque no hay persona que programe, porque solamente estás llamando a la abstracción de la clase, y eso pues no se puede hacer. Este concepto, ok, es fácil de entender, pero hay otro que es de repente un poquito más complejo, que son los métodos de clase. Estos métodos de clase pues no necesitan que se instancie un objeto para poder llamarlos. Son bastante útiles al momento de traer metadata, por ejemplo, para cosas básicas. Por ejemplo, yo quiero saber para qué sirve mi clase, yo quiero saber cuáles son sus atributos, yo quiero saber cualquier tipo de metadata, pero por ejemplo también sirve bastante cuando lo he visto cuando se trabaja con ORMs. Tienes una clase que tú quieres obtener de repente el total de registros que tiene una tabla, y como esa tabla está relacionada a una clase en el ORM, no es necesario que tú llames un objeto que va a referenciar simplemente a un solo registro de la tabla, sino que tú quieres llamar a todos. Entonces tú creas un método de la clase. Generalmente estos métodos en programación orientada a objetos se van a crear como métodos estáticos, en donde no es necesario que en tu instancia es un objeto. Tú lo puedes llamar desde el momento en el cual tú has creado, en el cual tú llames a la clase. No necesitas crear un objeto para poder ejecutar estos métodos ni llamarlos. Luego tenemos los permisos. Por lo general hay tres tipos, que son, primero tenemos el público,
¿ok? Que quiere decir que si tú una propiedad, un método, tú le declaras como público, vas a poder llamarlo desde cualquier lugar a esta clase o esta propiedad o este método. Luego está el método privado, eso quiere decir que tú, por ejemplo, tienes un atributo llamado, eh, no sé, edad y no quieres que nadie más se entere, entonces lo creas como privado y solamente vas a poder referenciar a este atributo edad desde adentro de tu clase. Si tú lo quieres llamar desde afuera de la clase, o sea, de repente creando un objeto, no lo vas a poder llamar. Y así. Solamente se puede llamarlo desde los métodos internos de tu clase, en ningún otro lugar. Desde el que crean la clase hasta que las end a esa clase, hasta ahí. Cualquier cosa que esté fuera no se va a poder llamar. Y luego está el protect, que es una mezcla entre público y privado, pero es una extensión en realidad de la privacidad. Tiene todo lo mismo que los permisos de privado, pero también es accesible para las clases heredadas. O sea, si yo tengo una clase persona que es heredada por de repente una clase trabajador, esta clase trabajador va a poder acceder a estos atributos protegidos, protected, que pertenezcan a la clase persona. Pero cualquier otro lugar no se va a poder acceder. Hablando de herencia, ¿qué diablos es la herencia? Pues sucedió que se dieron cuenta que para reutilizar más aún en la programación orientada a objetos se necesitaba que cuando tú crearas una clase, a lo mejor tú podrías crear otras clases que ya cogieran todas las propiedades de esta clase padre y simplemente añadan cosas puntuales, sin modificar eh, la clase padre, es decir, buscar una inmutabilidad. O sea, yo creo la clase persona con todo lo que tenga que hacer y luego yo creo una clase trabajador con de repente la propiedad lugar de trabajo y con el método trabajar. Y no por eso estoy modificando a la clase persona, sino que simplemente la estoy extendiendo, la estoy trayendo para poder crear una clase más robusta o simplemente más específica, más detallada para alguna otra función que me va a servir a mí. Es por eso que existe la herencia. Otro ejemplo podría ser, ¿no? Una clase forma y yo podría heredar eso desde una clase forma geométrica. Los objetos que yo pudiera traer de forma podrían ser, no sé, mancha, crear un objeto mancha, crear un objeto, no sé, cualquier forma que exista, ¿verdad? Pero si yo quiero inicializar o crear un objeto a partir de la clase forma geométrica, yo tendría que crear objetos de tipo triángulo, cuadrado, rectángulo, hexágono, etcétera, cualquiera de esas cosas. Entonces, simplemente sirve para poder crear objetos con funciones y propiedades más detalladas, pero sin afectar la mutabilidad de la clase padre. Luego está el tema de polimorfismo. Esto, dependiendo del lenguaje, va a variar mucho, pero tiene varias formas. Pero generalmente el concepto es que yo voy a tener una clase o un método, mejor dicho, que va a cambiar su forma de ejecución dependiendo de cómo lo llame. Por ejemplo, en Python en Java también existe un polimorfismo de método en el cual yo creo un método de repente saltar que recibe dos parámetros. Recibe de repente altura y recibe el parámetro fuerza. Entonces recibe esos dos parámetros y trabaja, pero de repente yo creo otro método que recibe este, no sé, tres parámetros que recibe altura, fuerza y lugar, por ejemplo. Entonces, y está reaccionando distinto este método. Si bien los dos métodos se llaman saltar, pues un método va a reaccionar de una manera con el de dos parámetros y de otra manera con el de tres parámetros, si es que van a tener un funcionamiento distinto. Entonces, para esto sirve el polimorfismo, simplemente para poder recrear acciones dependiendo de la forma en cómo se llamen esas acciones. Si se nos vamos dando cuenta, todas estas mejoras que da la programación orientada a objetos o que da la programación orientada a objetos son realizadas o fueron creadas para poder crear reusabilidad. El famoso dry que se utiliza bastante en Ruby, don't repeat yourself, quiere decir no te repitas a ti mismo, poder reutilizar la mayor cantidad de código bueno, en tu código, valga la redundancia,
para poder no estar copiando y pegando cosas, que al final esto genera errores, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo básico de lo que es la programación orientada a objetos, para qué nos sirvió, qué elementos tiene, qué problemas resuelve, que ya vimos que el problema era la reusabilidad y el desorden. Y bueno, para dar una opinión de ciertas tecnologías, por ejemplo, en Java la programación orientada a objetos es bastante fuerte, bastante rígida. De hecho, hay conceptos que no se aplican a otros. Por ejemplo, las clases abstractas eh, y muchísimas otras cosas que son bastante útiles para los problemas que resuelve Java. Por ejemplo, luego está Ruby y Python, que pues siguen más o menos la misma línea, pero por ejemplo Ruby permite tener diferentes maneras de trabajar, por ejemplo, con los atributos, con los ATTR access, manejarlo de una manera de repente más sencilla, a que eso fue los problemas que quisieron solucionar al final estos lenguajes, ¿no? Hacer menos código, pero hacer más cosas. Y así, ellos en realidad todos resuelven los problemas de programación en objetos a su manera, pero intentan buscar estas soluciones. Obviamente todos siguiendo los parámetros de PO que explicaba hace rato. Sin embargo, por ejemplo, existe un lenguaje que intenta hacer programación orientada a objetos, pero no lo logra realmente por temas de más de fondo, más de cómo es el funcionamiento del lenguaje, como es por ejemplo JavaScript, en el cual su estructura tan liberal no le permite tener esa rigidez que debería tener un lenguaje de programación a objetos. Pero nos hacemos la pregunta, ¿esto es realmente malo? Pues no, dado que JavaScript no busca resolver los problemas que a lo mejor se solucionan con programación orientada a objetos. Últimamente se ha trabajado bastante con programación funcional, que pues es simplemente crear funciones puras en los cuales pues van a ir ejecutando los procesos por medio de funciones y listo. Obviamente eso tiene un trasfondo mucho más complejo, pero esa es la idea, simplemente trabajar con funciones, recibir parámetros y botar cosas y evitar la suciedad dentro de las funciones, es decir, ejecutar cosas dentro de las funciones que no tengan que ver con la entrada y la salida. Este patrón de programación le cae perfecto a JavaScript por su forma de programar, por su forma de trabajar, por la estructura de su código y también por los problemas que quiere resolver. Generalmente JavaScript lo tenemos en el frontend y funciona de maravilla con este patrón de programación. Entonces, como conclusión, decir pues que en primer lugar la programación orientada a objetos simplemente busca resolver algunos problemas que tiene la programación. Segundo, que no todos los problemas de la programación están resueltos, para nada, queda mucho por mejorar, estamos mejorando, sí, cada día, pero no existe una bala de plata para soluciones, no existe un lenguaje perfecto, no existe un patrón perfecto, para nada, simplemente se hace lo mejor con lo que se tiene. Y tercero, pues hay alternativas a la programación orientada a objetos actualmente, ya mencioné uno, la programación funcional, existe también la programación reactiva. Cada uno, como también esta programación orientada a eventos, cada uno intenta resolver problemas distintos. Entonces, cuando tú quieras escoger qué patrón voy a utilizar de programación, pues primero preguntarte en el lenguaje en el que estoy trabajando, qué patrones están dominando y por qué. Y segundo, antes de en realidad escoger un lenguaje, deberías pensar qué problema quiero resolver. Y una vez que tú veas qué problema quieres resolver, recién piensas con qué lenguaje lo voy a resolver y qué patrón de programación, qué arquitectura de software voy a yo utilizar para poder resolver este problema. Ok, eso sería todo.